sanar con las manos y de todo eso no es del demonio. No, porque es una deformación de la interpretación de la acción, pues, de nuestros talentos. Sí, el maestro Jesús curaba con imposición Claro, de manos, que ¿no? la sanación era una de sus bondades en su tránsito por acá, por esta vida, pues. Parte del amor, Así es. maestro del amor. Pero había una cosa muy importante. Como él conocía mucho la ley del karma y del dhamma, él nunca interfería con la vida de los demás, como quieren decir, mira, ven acá que yo te veo que tú estás muy desarmonizado y yo te voy a sanar. No. Cuando la persona pedía, él le decía, no soy quien te estoy sanando, eres tu fe la que está dando lugar a que tú seas sanado. ¿Y a dónde viene el karma ahí? El karma es que si yo interfiero en la vida de los demás, Sin que te lo pidan. sin que uno pida, yo estoy violando esa Y ley. eso implicaría también que tú cargarás el karma de ajeno. Sí. O sea, cada quien tiene que cargar su propio karma. Sí, o Qué sea, cosa, ¿no? Pero se le por puede eso. ayudar a liberar. Sí, porque la persona tiene que ser humilde, lo suficiente humilde para pedir. Pedir ayuda. Pedir ayuda, sí. Qué arrogancia, ¿no? Y la Qué arrogancia persona- tan grande, sí. qué arrogancia tan grande quien necesita ayuda y no la pide. Pero el problema entregado a la droga, no la pide, el alcoholizado no la Tampoco pide, pide, el sí. problema, trastornos de conducta o trastornos sexuales o trastornos familiares, lo que sea, y no va y pide la ayuda. Pero mientras no pida la ayuda, él tiene que cargar con esa cruz. Porque pedirle ayuda es como que dar el primer paso, es como que ganarse ya Es el paso para pasaporte al cielo, ¿no? la humildad, presentar la humildad. Y detrás de esa humildad va a estar la gratitud de la acción. Y después de la fe, tenemos la fe, el amor y la gratitud. Y dentro del amor está la compasión. Te vas a compadecer con una persona en ayudarla en la medida que ésta requiera la ayuda. Porque en la medida que requiere la ayuda, me está poniendo en sintonía, me está poniendo en comunicación con él para que la energía fluya, para que esa energía fluya. Porque uno es un depositario de esa energía, por el hecho mismo de que uno ha estudiado, uno ha practicado, uno ha tenido sus iniciaciones y uno ha llevado a su máxima expresión el papel que uno desempeña aquí en la vida. ¿Entiendes? Eso es muy importante. Hablamos de escuelas esotéricas, hablamos de escuelas iniciáticas. Dijimos que las escuelas esotéricas y lo esotérico viene aparejado con las religiones, porque lo exotérico y lo esotérico siempre han existido. Venimos diciendo también que tiene 3.365 años y que es depositaria de toda la sabiduría milenaria. ¿Cómo comienza esto de rosacrucismo? Tengo entendido que con Tutmosis III y de ahí para adelante. Sí, porque en la antigüedad, en esa época, existía el politeísmo. Ese politeísmo llevaba a las personas a creer en muchos dioses y además de creer en muchos dioses, veían pájaros o veían... Y los declaraban que eran dioses y le rendían culto. Entonces... al dios montaña, al dios vaca, al dios águila, al dios pájaro, al dios todo aquello. Y esto me imagino que era el sacerdocio de la época para tener más control sobre las mentes dependientes de la religiosidad. Aunque ellos sabían, este alto sacerdocio sabía a conciencia de que nada de eso era cierto. Y entonces, pero el problema que se crea Tutmosis III es que cuando él dice, no, lo que hay es un Dios único, un Dios verdadero, es el único regidor, ¿verdad? Entonces eso creó una cierta revolución, creó la base del esoterismo, ¿verdad? Pero también creó muchas situaciones de conflictos a nivel de ese gremio sacerdotal, que atacó sus intereses. Y eso ha pasado desde esa época y seguirá pasando. Y Akenatón rebasó la gota del vaso de agua. Sí. Tutmosis III y luego Akenatón, que es el que rebasó la gota, porque ¿qué fue lo que hizo Akenatón que molestó tanto al credo? Implementó al clero. Esa creencia, implementó la creencia de un solo Dios. Y fue el primer hombre en declarar la creencia, el primer monoteísta. Sí, y empezó a crear las escuelas para preparar al hombre, iniciarlo y decirle, tú tienes talentos, no te desperdicies sus talentos en adorar tantas imágenes, tantas cosas. Cierra tus ojos y sitúa a Dios en tu corazón. Y desde ese entonces hablamos los rosacruces hablamos del Dios de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahí está la chispa divina, ahí está la esencia.
Sí, hay tanto, de hecho, últimamente ya han salido artículos que el corazón tiene tantas, así como el cerebro, que tiene sus neuronas, tiene hemisferio derecho e izquierdo, tiene sus neuronas y sus facultades y tantos centros energéticos. Ya se ha comprobado actualmente que el corazón ya tiene un centro. Y que es inteligente. Que es inteligente. Per se, lleno de células que deciden, y además que tiene como el alma. Y muchas cosas van a descubrir sobre eso. Por eso es que dice que debemos actuar con el corazón. Volvamos a Akenatón, que esto es apasionante. Entonces, Tutmosis comienza y luego Akenatón era Amenhotep IV. Amenhotep IV, sí. Subió a Faraón muy joven y desapareció la ciudad, todos los cultos, no entendido. Eso fue un golpe de Estado que dio, llegó, desapareció todas las creencias. Formó escuelas de iniciática, fue el primero que formó escuelas. Pero quiero ser más gráfico, maestro. Derribó todas las escuelas, derribó todas las religiones y estableció la creencia como es: sé que hay un solo Dios único y verdadero que cree y sustenta todas las cosas visibles e invisibles y cuya mente y conciencia constituyen el alma del hombre. Entonces, se llevó la ciudad para el desierto, desvió los cauces del río Nilo para bañar las riberas y el desierto y crear todo un área espectacular, y creó la ciudad de Tel Amarna como capital de Egipto para la época que antes era Tebas. Y se fue, llevó la ciudad afuera y estableció la creencia en un solo Dios. Desde entonces, las iniciaciones, tengo entendido que en la Heliópolis el Maestro Jesús se inició en alguno de esos años que no se supo de su vida, porque hay literatura de Rosacruz que habla. Pero antes que él se inició Pitágoras. Descartes, Platón, toda esa gente pasó. Juan el Bautista, que era esenio. También toda esa gente pasó por la escuela de los esenios, y entonces el Maestro Jesús nace en una familia esenia y él recibe la misión que tiene encomendada, de que hacer un drama de la crucifixión para entender que el hombre dejándose vencer, vendiéndose por lo material, ¿no?, sacrifica al Cristo interno, ¿verdad? Y a través de muchas situaciones, si no logra superar eso y tiene caída tras caída tras caída, ¿verdad?, y no logra crucificar toda esta situación, no merecerá el reino de los cielos. Esto es duro de decir porque mucha gente no lo va a entender. Está dando un golpe de estado. Sí, para nosotros lo vemos como algo muy natural porque somos seres crísticos. De hecho, yo creo que en un futuro no muy lejano pueda dar esa charla aquí en nuestro sagrado templo. Además que ya encontraron el bosón de Higgs. El bosón de Higgs, esa chispa divina, imagínate, la ciencia nos alcanzó. La ciencia se hizo un harakiri, porque si siempre negó lo que los místicos y el esoterismo decía, y lo vivía separando y anulando y negando lo que el místico decía, ahora tuvo que ir y comprobar que el éter, que el bosón de Higgs, el que es el mismo éter del que estamos hablando. ¿Qué te parece, no? Se hizo un harakiri. Tenemos un videíto por ahí, maestro, vamos a verlo, si nos permite. ¿Cómo no? Unas proyecciones muy interesantes. Sí, Enrique, por favor, vamos a ver un poco acerca de quiénes son los Rosacruces, cómo surgió todo esto, en el video de quiénes son los Rosacruces de ayer y de hoy. Sí. Vamos a verlo, pues. Gracias por la franela, maestro. Paralelamente a las religiones oficiales, siempre han existido organizaciones esotéricas que se han consagrado a perpetuar su propia herencia espiritual a través de las épocas. Entre estas organizaciones figura la Orden de la Rosacruz, cuya existencia fue hecha pública en el siglo XVII, pero cuyos orígenes son aún mucho más antiguos. Una mañana del año 1623, los parisinos fueron interpelados por misteriosos carteles pegados en las calles de París. Nosotros, diputados del Colegio Principal de los Hermanos de la Rosacruz, tomamos morada visible e invisible en esta ciudad por la gracia del Altísimo, hacia el cual se vuelve el corazón de los justos. Mostramos y enseñamos, sin libros ni señales, a hablar toda clase de lenguas de los países en los que deseamos permanecer para sacar a los hombres, nuestros semejantes, del error mortal. Si alguien quiere vernos solamente por curiosidad, jamás comunicará con nosotros, pero si la voluntad le lleva realmente a inscribirse en el registro de nuestra confraternidad, nosotros, que juzgamos los pensamientos,
le haremos ver la verdad de nuestras promesas. No revelaremos el lugar de nuestra morada en esta ciudad, porque los pensamientos unidos a la voluntad real del lector serán capaces de hacer que le conozcamos y de que él nos conozca a nosotros. Estos carteles se referían pues a una misteriosa fraternidad, a una sociedad secreta, la de los Rosacruces. No era la primera vez que esta fraternidad daba de qué hablar. Unos años antes había publicado 3 manifiestos célebres en el mundo del esoterismo: la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis y las bodas químicas de Christian Rosenkreutz. Hoy en día se sabe que estos 3 manifiestos fueron redactados por un colegio de Rosacruces, el Círculo de Tübingen. Entre ellos figuraban especialmente Valentin Andreae y Johann Arndt. Todos ellos eran apasionados del hermetismo, la alquimia y la cábala. Publicada en 1614, la Fama Fraternitatis se dirige a los responsables políticos y religiosos, así como a los científicos de la época, aunque estableciendo una constatación más bien negativa de la situación general en Europa, revela la existencia de la Orden de la Rosacruz a través de la historia alegórica de Christian Rosenkreutz, desde el periplo que le llevó a recorrer el mundo antes de fundar la Fraternidad Rosacruz hasta el descubrimiento de su tumba. Este manifiesto llama a una reforma universal. La Confessio Fraternitatis fue publicada en 1615. Este segundo manifiesto completa el primero, insistiendo, por una parte, en la necesidad de que el hombre y la sociedad se regeneren, y por otra, indicando que la fraternidad de los Rosacruces posee una ciencia filosófica que permite operar esta regeneración. Se dirige ante todo a los buscadores deseosos de participar en los trabajos de la orden y de obrar por la felicidad de la humanidad. El aspecto profético de este texto intrigó mucho a los eruditos de la época. Publicada en 1616, Las bodas químicas de Christian Rosenkreutz, en un estilo bastante diferente de los 2 primeros manifiestos, relata un periplo iniciático que representa la búsqueda de la iluminación. Este periplo de 7 días se desarrolla en gran parte en un misterioso castillo, donde deben celebrarse las bodas de un rey y una reina. En términos simbólicos, las bodas químicas relatan el recorrido espiritual que conduce a todo iniciado a realizar la unión entre su alma, la esposa, y Dios, el esposo. Como han puesto de relieve historiadores, pensadores y filósofos, la publicación de los 3 manifiestos rosacruces no fue ni anodina ni inoportuna. Se produjo en una época en la que Europa atravesaba una crisis existencial muy importante. Estaba dividida políticamente y se desgarraba en conflictos de intereses económicos. Las guerras de religión sembraban la desgracia y la desolación en las familias. La ciencia alcanzaba un gran desarrollo y adoptaba una orientación materialista. Las condiciones de vida eran miserables para la mayoría de la gente. Solo una élite sabía leer y escribir. Los Rosacruces salían pues de su silencio para hacer un llamamiento hacia el humanismo y la espiritualidad. Salían pues de su silencio para hacer un llamamiento. Salían pues, dijo el video, de su silencio para hacer un llamamiento. Lo digo en el sentido de que parece que se retiran por un tiempo y reaparecen. Explíquenos este ciclo. Sí, esta cosa desde cíclica. que la Orden Rosacruz se estableció en la antigüedad, tenía periodos de actividad de 108 años y periodos de inactividad de 108 años. Pero internamente seguía la labor, seguía funcionando bajo la tesis de que
siempre el hombre tiene que renovarse, el hombre tiene que buscar la manera de encontrarse a sí mismo. ¿Cómo se va a encontrar a sí mismo? Conociéndose a sí mismo. ¿Y cómo lo hace? A través de esa enseñanza, a través de un aprendizaje, a través de meditaciones, reflexiones y sobre todo reintegración, reintegrándose a sí mismo como parte de esa divinidad. Ajá. En esa reintegración, Sí. él se da cuenta de que es parte de esa divinidad. Esa reintegración le lleva a saber que él no está solo. ¿Qué llama usted reintegración? O sea que Reintegrarme. reintegrarse, o sea, Encontrarme. encontrar con esa parte divina. Que religare. Sí, que a través del tiempo, a través de la... han habido muchos tipos de discípulos. De hecho, en la parábola del sembrador, el Maestro Jesús define muy bien los 4 tipos de discípulos que hay. Y él habla al final de aquella semilla que es sembrada en terreno fértil y que va a producir al 30%, al 60% y al 100%. Cuando decía al 30%, él hablaba de que podía conocer la esencia de la luz, vida y amor. Cuando hablaba del 60%, era que se conocía más el equilibrio entre lo esotérico y lo exotérico, ¿no? Y cuando hablaba de ese 100%, hablaba de ese círculo en donde gira siempre en sentido contrario al reloj y en forma ascendente, donde manifiesta la evolución del hombre. Porque el hombre tiene que pasar por diferentes etapas, pero siempre superando cualquier experiencia que se le presente, mejorándola, llevándola mejor. Superándose a sí mismo. Así es. Y esa es precisamente la elíptica de la superación. La elíptica, veo que usted gira en una forma como la aguja del reloj, Sí, está en girando. sentido contrario. Sentido contrario. Porque acumula. Acumula. Mientras que cuando nosotros vamos a manifestar una acción, hacemos en forma de la manecilla del reloj, porque es disipar energía, ponerla en práctica. Pero mientras adquirimos conocimiento, acumulamos energía, acumulamos esa esencia divina que está en nosotros. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de enseñanza o de aprendizaje del Rosacruz en esta organización? Bueno, una de las cosas primordiales que tiene la orden, hay una revista que se llama Dominio de la Vida, que la puede adquirir cualquier persona. De hecho, ya en el correo que tenemos de los Centros Culturales Rosacruz de Región 1, globeret.com, ahí está el archivo. Inclusive usted creo que mandó a los miembros que están ahorita un ejemplar de ese archivo. Y ahí se especifica con mucha precisión que la Orden Rosacruz no vende su enseñanza, que el costo al cual está sujeto el envío para que se le empiece a mandar su enseñanza es para cubrir la estructura física de respaldo allá en México, en León, Guanajuato, como lo pueden hacer en Francia. México habla hispana, Francia habla franco-suizo, todo San aquello. José habla inglesa, y así estamos. En diferentes partes del mundo. La orden está en 130 países y ha traducido en 13 idiomas las enseñanzas rosacruces. Ahorita está en la parte de los chinos. Qué increíble la diferencia entre lo religioso y lo esotérico y exotérico, que es que nuestros padres, al nacer, al tener unos cuantos meses, nos llevan, nos bautizan en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eres católico, en nombre de Cristo eres cristiano, en nombre eres jainita, no eres judío, no eres musulmán. Y resulta que es que estas escuelas te dan la posibilidad de, por ti mismo, por iniciativa propia, por tu propia búsqueda, porque aquello de que cuando el discípulo está listo llega el maestro llega de mil maneras. Claro. Es hasta un mendigo en la calle es un maestro. Una lección. Que no es que venga un maestro disfrazado de mendigo, sino que el mendigo tiene una enseñanza para ti. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo le explico? Que nosotros hemos tocado esa puerta yo de mi papá era Rosacruz hace 70 años, mis padres, mi papá, mi mamá, y aún así mi mamá era católica y profesaba su religión, dama salesiana en la iglesia Cristo Rey y todo esto. Y bueno, somos católicos, pero fuimos y buscamos el rosacrucismo
¿Cuál es la diferencia entre el que busca esto, el que busca estas cosas y otro que pues no le importa un comino y eso lo ve como superchería? ¿Qué cosa, no? ¿Qué dicotomía? Sí. Es que cuando, sin querer menospreciar para nada ninguna religión, la cual todas merecen mi respeto, inclusive en la cual yo pertenezco, cuando uno quiere emplear el conocimiento de quién es uno, hacia dónde voy, de dónde vengo, ¿ya? Entonces nosotros queremos ampliar ese panorama y empezamos a buscar. ¿Okay? El Rosacruz es un eterno buscador, busca, ¿verdad? Dice, tocad, ya, se abrirá. Llamad y se os oirá, pedid y se os dará. Entonces, cumplimos esas tres etapas, ¿no? Pedimos que se nos quite el velo de la ignorancia, ¿verdad? Porque no todo es cuestión de religión, y no todo es cuestión de espiritualidad. Tenemos que tener un balance, tenemos que tener un equilibrio. Y cuando vemos que tenemos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué tenemos tantas enfermedades? Que a la larga comprendemos los Rosacruces que no existen las enfermedades, lo que existen son las desarmonías a nivel psicosomático, a nivel físico, muchas desarmonías. Y todas esas desarmonías nos generan una sintomatología que lo llaman los doctores enfermedad. Y tampoco creemos en la salud, porque la salud implica que estamos bien armonizados, ¿verdad? Que tenemos control. ¿Cómo que no creemos en la salud? Porque la salud es un término que se da a donde no está la perfección. Como o sea, que no, está enfermo, sí. Está saludable, Sí, por el sí. estado del equilibrio perfecto. Sí. O sea que inclusive cuando tú tienes alguna falla, que cometes algún, entre comillas, pecado, ¿verdad? Por una falta que está contra otro, contra ti mismo, inmediatamente lo primero que nos pide nuestra amada orden es perdónate, perdona la situación y perdona a tu hermano. Inmediatamente se disipa aquello porque no tiene incidencia directa sobre nuestra psiquis. ¿Qué se nos enseña, maestro? ¿Qué se nos enseña en la...? Bueno, en el fondo a conocernos a nosotros mismos a través de ese amor que nos da Él para entendernos, comprendernos. ¿Nos da Él quién? El Todopoderoso, el Padre nuestro que está en los cielos, ¿verdad? Pero que realmente muchas veces hay mucha gente que hace esa oración en forma gesticular y mecánica y a mi entender no sabe lo que está diciendo. Pero es que ¿cómo lo voy a hacer de otra manera si de niño me decían anda y reza de 30 Padres Nuestros? Yo me lo rezaba como un loro apurándome para que termine más rápido. Padre nuestro que estás en los cielos santificado, y hacía trampa. Padre nuestro que estás en los cielos santificado, Padre nuestro que estás en los cielos, llevó 2. Padre nuestro que estás en los cielos santificado, te llevó 3, 4. Qué cosa, ¿no? Y sí. Pensar que si nos hubiesen instruido en las 7 estrofas tan divinas y de manera tan perfecta como el Maestro Jesús la concibió, ¿no? Que era, no la podía alterar el hombre del mañana, ¿no? De hecho llegó virgen, original. Y seguirá virgen. Llegó en perfecto estado el origen de la creación del Maestro. Pero ese Padre Nuestro se refiere a la esencia de nosotros mismos, el Padre Nuestro, porque lo que yo logro concebir, todos mis hermanos, hijos de ese Creador, también deberían concebirlo, ¿verdad? Y cuando Él dice perdona nuestras ofensas, ¿verdad? Quiere decir que nosotros vivimos por nuestra propia ignorancia, llenándonos de miedos, de temores, de angustia, de estreses, y le damos demasiada importancia a lo material. Claro, lo material es necesario, pero ¿cómo voy a darle importancia a lo material si me estoy llevando a mí mismo de encuentro, si me estoy maltratando? ¿Ah? Personas que por ganarse más dinero de lo necesario hacen hasta 3 guardias seguidas, y al término de 3 guardias seguidas, 24 horas trabajando, entonces ya es un, manojo de nervios y de enfermedad y de malestar. Yo hablaba porque en el video de los Rosacruces de ayer y de hoy interrumpimos cuando aparecieron en todas las partes de Francia, Alemania, y solo dice Alemania, pero apareció en diversas partes de Europa, panfletos anunciando la reaparición de los Rosacruces en los diversos lugares, y apareció precisamente
por el estado de crisis que existía en Europa y el mundo. La descomposición social. Esa es la razón por la cual ahora se ha hecho más abierta, porque antes el rosacrucismo no es que era hermético ni secreto, sino discreto. Y reservado a los miembros. El rosacrucismo estaba reservado a los miembros, a los buscadores, sinceros buscadores, como se dice, sinceros buscadores.